Hola, hola, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a un nuevo video. Entonces hoy vamos a empezar nuevamente y tenemos otras historias para ustedes. Bienvenido nuevamente a nuestro canal y pues para que estén nuevamente acá y puedan compartir si les interesa y espero que puedan escuchar todas las narraciones que tenemos por acá ya disponibles para ustedes. Así es amigos, hoy les traigo una historia muy interesante que nos mandaron al correo. Eh, es una chica que vive en Texas y ahí tuvo una experiencia cuando estudió en una escuela militar en este lugar. Uno ella nos cuenta que al momento de tener que irse a esta escuela militar, no tenía los recursos como para un apartamento así bonito, como caro, digamos, ¿no? Tuvo que conseguir algo económico, ya que casualmente durante esas vacaciones antes de iniciar clases sufrió un accidente, entonces casi que pasó sus vacaciones convaleciente, entre medicamentos, doctores, total que se le fue el presupuesto. Entonces, para cuando llega la hora de las clases, tiene que ver qué hace, ¿verdad? Y buscando, logra encontrar una casa que en la descripción pues le parece que está bastante grande, bastante espaciosa, pero muy barata. Pero en ese momento eso era lo que necesitaba, algo muy económico. Me pareció medio raro que por el sector eh, pues esta casa estuviera tan barata por lo grande que se supone que era. Pero se fue, hizo el trato, firmó los documentos y se fue. Al ver la casa, pues se llevó una sorpresa interesante. Y es que la casa, pues vio por qué estaba tan barata. La verdad es que se veía desde el vecindario, un lugar muy apagado, muy como viejo. De hecho, ni siquiera se veían vecinos. Más bien parecía una calle fantasma, pues no veía a nadie. Y la casa, pues sí se miraba bastante deteriorada, pero ni modo, no tenía presupuesto para nada más. Y eso era lo más, no solo económico, sino cercano a la escuela donde iba a estudiar. Entonces se terminó de mudar. eh, Al principio estaba sola con su perrito. Y desde el día uno, o a lo mejor yo desde la noche uno, empezó a escuchar ruidos. Lo que escuchaba es que caminaban, como que ella miraba un espacio en el techo que era como un tipo ático, y ahí escuchaba que caminaban. Y también en la planta alta, ¿verdad? En el segundo nivel, en las habitaciones del segundo nivel también se escuchaban pasos. Al principio creyó que era obviamente algo, como alguien que se metió a la casa, y pues estaba muy asustada. No durmió en toda la noche y esto se repitió noche con noche. Ella revisaba y no había nada, no había nadie. No es que alguien se hubiera metido a la casa, pero seguían escuchándose los pasos. Entonces habló con el arrendador, ¿no? Con el dueño de la casa, y le dijo: mire, aquí la casa que me alquiló, no sé qué pasa en el segundo nivel y en el ático, que se escucha que están caminando siempre. Y la persona dueña le dijo: son mapaches, no le ponga atención. Y la muchacha es como: mapaches. Yo sé la diferencia entre cuando una persona camina o un animal camina. Tengo un perro, eso no es un mapache. Y la persona dueña decía: sí, tiene que ser un mapache porque en primer lugar no es un ático, ese espacio que usted ve ahí no cabe una persona de pie, solo si se arrastra, porque es muy pequeño. Entonces no pueden ser pasos, tiene que ser un animal. No muy convencida la muchacha, dijo: bueno, dejémoslo así. Pero era constante, pasos y pasos. Con el tiempo empezó a dejar de ser zona el ático y el segundo nivel a las escaleras.
ella escuchaba cuando empezaban a bajar o a subir las escaleras. Yo obviamente paraba asustada, no dormía bien. Eso empezó a afectarle en el rendimiento en sus estudios, pero en un momento dado eh, platicó con algunas personas que estudiaban ahí con ella, que también necesitaban un lugar donde vivir, y bueno, como que les subalquila a estas otras muchachas. Entonces ya con más compañía, pues ya siente un poquito mejor, pero resulta que desde la noche uno igual, las muchachas nuevas, asustadas por los pasos que se oían, y empezaron a ver también que había cosas que se movían, pero más era lo de los pasos. Estuvieron así unos meses hasta que ellas definitivamente ya no aguantaron más. Los ruidos, los pasos, las cosas moviéndose. Incluso su perrito ahora siempre estaba asustado, entonces al final de cuentas las muchachas se van, la dejan sola de nuevo. Y, pero lo bueno es de que las cosas empiezan a ir mejor para ella en lo económico, y más o menos en 6 meses aproximadamente ella logra ver otro lugar para mudarse, porque la verdad que ya no aguanta más, necesita dormir bien, necesita rendir en el colegio, y con toda esa bulla pues no puede. Entonces le dice a la persona dueña de la casa: mire, aquí cortamos, ¿verdad? Yo me voy a otro lado, y, y se va de ahí, de ese lugar. Pero hay un detalle que esta muchacha logra averiguar un poco de la historia, no solo de la casa, sino del sector, del barrio. Y resulta que investigando esta, en este pueblo, digamos, no recuerdo bien cómo se llama, pero está en Texas, investigando sale que esa calle es la calle más embrujada de todo Texas, justamente. Entonces empezó a entender muchas cosas de las que pasaban ahí, e incluso cayó en cuenta de por qué no había vecinos. Toda la calle estaba embrujada, todas las casas ahí eran lo mismo, de que espantaban duro, y por eso no había nadie. Incluso había un carro que era de un vecino, se supone que era vecino, pero nunca vio al vecino, nunca vio a esa familia, pero el auto siempre estaba impecable, siempre limpio. Nunca vio quién lo lavaba o quién lo limpiaba, pero siempre impecable. Pero al hacer esta investigación, se da cuenta que en realidad no es vecino, ella es la única persona viviendo en toda esa calle. Entonces el carro, cómo se limpiaba, no se sabe. Seguramente algo paranormal también, ya que toda la calle es considerada la más embrujada de Texas. Y pues esa es la historia que nos mandó nuestra amiga. Y cuéntenos ahí en los comentarios o en el correo electrónico si han tenido una experiencia así, en que se han mudado a algún lugar en donde está embrujado, digamos, donde espantan así fuerte. Aquí estamos atentos para poder ver sus historias. Sí. Pues, ¿qué te parece? Pues, Justamente mudarte al lugar más embrujado de una ciudad. pues sí, se escucha mero, mero intrigante. Porque, bueno, paranormal existe, ¿verdad? Sí, pero qué suerte tenés que tener para mudarte justamente a la calle más embrujada de esta ciudad. Sí, O sea, ¿verdad? nada que una casa embrujada normal, no. Toda la calle, ya ni vecinos había. Sí, puede ser porque sí he escuchado también en lugares donde las casas están súper baratas, son unas casonas gigantes, así, y casi que las están regalando, no las regalan, pues, pero así dan No, un las precio, alquilan baratísimo. Sí, sí. alquilan o las venden así bien barato, porque Sí. nadie las quiere comprar. Hay que sospechar esos lugares. Ajá, no las quieren comprar, entonces ahí entra la sospecha. Pasó algo malo, hicieron algo adentro de la casa, para que lo usaron, bueno, o algo paranormal. Pero hay gente que dice, yo no tengo miedo a eso, ¿va? Entonces, em, se van ahí.
por baratas las compran. Sí, es que hay veces que Entonces, pero que no. sí es porque ahí se acumula mucha energía negativa. Sí, Entonces, porque la gente ya no sabe qué hacer, porque llaman para poder bendecir la casa y eso se va y viene y entonces eh, quieren vender la casa y no la pueden vender porque la alquilan y la gente se va porque no aguanta estar ahí. sí, Y la venden, después no aguantan estar ahí, piden el reembolso del dinero o la revenden otra vez porque no aguantan estar ahí. He escuchado casos así, exacto. muy, Sí, muy pasa. controversiales porque esas casas y esos lugares pasan muchas cosas. Sí. Sí, mire, sí, mire. Bueno, yo tengo otra historia, fíjate Mario, en esta, aquí nos lo mandaron al correo. Mire, aquí lo tengo yo escrito, lo voy a leer tal cual. Dice de esta manera, eh, en una pequeña comunidad pesqueña de la costa venezolana, un lugar donde el mar en el sustento, pero también el guardián del secreto, de secretos oscuros. Bueno, dice, acá hay un mar. El mar dice que es el sustento, ¿ah? Eh, pero también hay un guardián. Entonces es como que, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver qué se dice. Sucedió hace años en el pueblo llamado Puerto Silencio. Allí vivía un hombre llamado Mateo, un pescador veterano cuya mayor obsesión no eran los peces, sino las cosas olvidadas por el mar. Mientras otros buscaban eh, carbú- carbúmenes de cargo, Mateo escudriñaba las orillas y los fondos eh, someros en busca de lo que la marea arrojaba. Botellas antiguas, restos de náufragos extraños, ídolos de madera eh, corroídos por la sal. Una noche de luna nueva con el mar tan negro y liso como el, el azabache, Mateo escuchaba solo cerca de unos acantilados que la gente local habitaba. No había picado nada en horas y el silencio era tan denso que podía escuchar el golpeteo rítmico de su propio corazón. De repente, una extraña corriente agitó el bote. Algo golpeó suavemente el sasco. Al ascender su, su linterna, al encender su linterna, Mateo vio un objeto flotando flotando, un brillo tenue a, a mandó de superficie húmeda. Era una caja de madera muy grande, atada con una cuerda de de tamaño tan vieja que parecía a punto de deshacerse. Con manos temblorosas la subió a bordo. La madera estaba hinchada por el agua y cubierta de pequeños percebes muertos. No había cerradura, solo la tapa que encajaba a presión. Con una cuchilla de pesca hizo palanca. La tapa cedió con un gemido agudo. Dentro no había joyas ni oro, había un espejo, pero no era un espejo normal. El marco era un metal oscuro que Mateo no reconoció, tallado con figuras retorcidas que parecían
gritar en silencio. El cristal era opaco, como si estuviera cubierto por una niebla perpetua. Cuando Mateo acercó la linterna, su reflejo no apareció. En su lugar vio una negrura profunda que parecía succionar la luz. Y entonces un sonido, un murmullo suave, casi imperceptible como voces húmedas susurrando bajo el agua. Ayúdanos, Mateo, ayúdanos, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Asustado, pero fascinado, Mateo cerró la caja y regresó al cuarto. Esa noche el sueño se le escapó. Las voces del espejo lo llamaban desde el rincón más oscuro de su habitación. A la mañana siguiente no salió a pescar, se quedó en casa con las cortinas cerradas, mirando en el espejo con el, con el paso de los días. La niebla y en el cristal comenzó a disiparse, revelando formas oscuras y borrosas que se movían lentamente. El, el murmullo se convirtió en súplicas articuladas. No nos dejes aquí, Mateo. Estamos tan fríos. La oscuridad es infinita. El mar nos robó, pero tú puedes liberarnos. Así decían lo que estaba dentro de ese espejo. Mateo, un hombre solitario, comenzó a sentir una extraña compasión por esas voces. Creía que eran las almas de marineros ahogados, atrapados por antigua maldición. Las voces le contaban secretos del mar, donde encontró los mejores barcos de peces, donde estaban los barcos hundidos con tesoros que nadie más conocía, pero siempre terminaban con la misma petición. Libéranos, Mateo. Solo tú puedes, solo tienes que romper el cristal, decían las voces. La obsesión de Mateo creció. Dejó de, de comer, de asearse, de su estudio antes de lleno de objetos marinos, ahora solo contenía el espejo, que parecía crecer en intensidad cada día. La temperatura de la habitación bajó drásticamente. Un olor a, a salitre y su putrefacción marina impregnó el aire. Sus amigos en el pueblo intentaron visitarlo, preocupados por su ausencia. Mateo no le abrió la puerta a nadie. Estoy ocupado, decía. Le gritaba. Ellos me necesitan. Eso le decía Mateo a sus amigos, a sus vecinos, que preocupados iban por él. No salía de la casa. Una noche de tormento, cuando las olas golpeaban la furia las costas y el viento ahuyentaba como un alma en pena, Mateo no pudo más. Las voces eran ensordecedoras, una cacofonía de gritos desesperadas, promesas de riquezas y poder. Les decían les gritaban muchas maravillas que él podía hacer. Mateo, ahora la tormenta nos dará fuerza. Rompe el cristal ahora. Mateo tomó su cuchillo de pesca, el mismo con que había abierto la caja. El mango de madera estaba frío como el hielo. Se acercó al espejo. La niebla se había ido por completo. Lo que vio no fueron almas en pena. Vio
rostros humanos, pálidos y distorsionados, con ojos negros y vacíos y bocas abiertas, y en un grito silencioso. Detrás de ellos una negrura obsoleta, una profundidad abisal, de lo que surgían innumerables manos esqueléticas que intentaban alcanzar la superficie de cristal. Dudó por un segundo, dudó por un segundo. La figura central, una mujer con el cabello lleno de algas y una sonrisa siniestra, clavó su mirada vacía en él. Hazlo, Mateo. Conviértete en uno de nosotros. Gobernarás el mar negro. Mateo, temblando, temblando, levantó el cuchillo, pero no lo usó para romper el cristal. Con un movimiento rompió el movimiento rápido. Se cortó la palma de la mano. No, gritaron las voces. No, transformándose en alaridos de furia pura. Mateo presionó su mano sangrante contra el marco de metal oscuro, justo sobre una de las figuras talladas. El metal parecía obsoleto, la sangre brillando momentáneamente con un rojo intenso. Las figuras retorciéndose se agitaron. Las voces se silenciaron de golpe. Las figuras en el espejo se desvanecieron, reemplazadas por las nieblas perpetuas. El frío retrocedió. Mateo, agotado y aterrorizado como el espejo, lo envolvió en una lona pesada y salió a la tormenta. Se huyó a su bote y remó contra el viento y las olas hasta llegar al lugar donde había encontrado la caja. Con un grito que se perdió en el aullido de la tormenta, lanzó el espejo envuelto al mar, de vuelta al mar. Nadie en el pueblo silenció. Volvió a ver a Mateo pescar solo la orilla. Pasó el resto de sus días sentado en el muelle, mirando el horizonte con ojos llenos de miedo. Dicen que si pasa cerca de los acantilados en una noche sin luna en el mar y el mar está muy calmo, puedes escuchar un sonido tenue, como el de muchas voces susurrando bajo el agua. Y si miras con atención hacia la negrura abismal, podrías ver un brillo pálido, un brillo pálido y un distante y y esperando por ti, siempre esperando a que alguien más encuentre la caja olvidada por el mar. Esta fue la historia y pues, ¿qué les pareció? ¿Qué te pareció, Mari? Está muy interesante la historia del mar, de la Sí. caja que encontró. La verdad es de que el mar también es un lugar muy enigmático, ¿verdad? Sí, Tiene muchos misterios y también está lleno de historias bien sí, extrañas. Ahí sí que entre apariciones, cosas como barcos fantasmas, cosas así. Y las sirenas también famosas, ¿verdad? Hay sí. muchos marineros con historias con sirenas, con criaturas marinas. Bueno, está muy interesante lo de la caja. Sí, Parece porque que estaba vinculada a, sí, quizás algunos marineros que cayeron en la trampa y se quedaron como atrapados ahí, ¿verdad? sí, Como con una maldición, ¿verdad? Y sí, casi pues, es el próximo porque le dice,
como que le ofrecieron ser el próximo, como unirse a ellos, ¿no? Ajá, y él, uno, o sea, reaccionó en ese momento, va, para poder, en lugar de hacer lo que ellos querían, porque ya se estaba casi que metiendo, ya no salía a ningún lado. Sí, Viste lo tenían que, obsesionado las voces y sí, todo. sí, escuchaste de que lo que decía ahí, de que las personas, sus amigos, vecinos, lo iban a buscar, y él decía que no, no, no quería salir para nada. Ah, sí, Ajá, y lo tenían así como que atrapado. sí, casi se lo llevan Sí, por un poquito. bueno, Ahora voy a contar otra historia, ajá, pero estaba recordando que también nos llegó aquí al correo uno, que tiene un poco que ver con el video anterior. ¿Te acuerdas de que en el video anterior hablábamos acerca de un conductor de tráiler, que encontró una familia que sí, accidentada y que sí, resultó que eran así? ajá, Fíjate que también nos llegó una historia que es de un señor, pero este no era así de conductor de trailer, no de camión, nada así. Él de hecho más bien eh, era otro su trabajo, pero siempre tenía que tomar carreteras para entregar productos. Pero su vehículo era un pick-up, como algo más normal, era más básico. Y pues él ya sabía, ¿verdad?, que las carreteras en la noche son peligrosas, pero ya con varios años de experiencia, él hacía sus entregas así de noche para llegar a los lugares, para evitar tráfico. Entonces no es que entregara de noche, ¿vale?, pues madrugada, sino que se iba de noche a madrugada para llegar a los lugares más lejanos. Sin tanto tráfico, sin tanta complicación, solo se pagaba algún lugar donde dormir o se dormía ahí mismo en México. Ya cuando salía el sol, pues ya hacía sus entregas, ya, tranquilo. En una de esas, él va a un pueblito a hacer lo mismo de siempre, ese tipo de entregas. Cuando ve en carretera, sí, tipo 1 o 2 de la mañana, porque él calcula que eran como la 1 o 2 de la mañana, y ve que hay personas caminando en la orilla de la carretera, pero todos llevan una candela, ¿sí? Llevan su candelita encendida. Ahí sí que era una procesión de gente. Precisamente era una época de Semana Santa, así como ya mero es Semana Santa. Entonces, esto calza bien, vio a la gente y pues llegó un momento que los alcanza y todos con sus candelitas iban haciendo como un tipo rezo, pero tiene la sensación de por qué no parar y ayudarlos a quizá llegar a donde quieren ir. Entonces, después de que los alcanza y se ahorilla un poco más enfrente de ellos, y ya se baja y les hace el alto, ¿vale? Les dicen que para dónde van, que si necesitan jalón, ¿verdad?, que los lleve. Y el aparente líder del grupo, pues es el que platica con él y le dice que primero, que ellos tienen la costumbre de hacer esto caminando, pero después como que acepta el ofrecimiento y dice, está bien, nos puede llevar, vamos a tal lado, aquí cerca. Entonces lo hace, se suben todos al pick-up, sí caben, cupieron en el pick-up. Incluso la persona, digamos, el líder del grupo, no se sube a la cabina con él, sino que se queda siempre en la palangana del pick-up. Bueno, él arranca, se va, el trayecto es como de unos 20 minutos más o menos, y en eso le dice, él empieza a disminuir un poquito la velocidad para hablarles, ¿verdad? Y decirles, ya llegamos, no sé si está bien que si los dejo aquí o los dejo más allá. Y nadie le respondió, ¿ah? Pero sí los miraba que en el retrovisor que estaban ahí. Pero lo interesante que recuerda después es que a nadie se le apagó su candela.
Y él no venía despacio, venía a una buena velocidad. ¿Cómo va a ser eso que tu candela no se va a apagar no solo el frío, el aire, sino que en un vehículo a una cierta velocidad? Es obvio que todas las candelas se iban a apagar, pero ninguna estaba apagada. De hecho, solo se distrajo un ratito mientras se orillaba ya para parar el vehículo, y cuando para, ve por el retrovisor y no hay nadie. Fin. Y así que se sorprende, dice, ¿cómo es que no hay nadie? Y se bajó rápido y no había nadie, nada. En los alrededores, solo oscuridad. Y se queda sorprendido y pensando qué pudo haber pasado, porque cuando empezó a reducir la velocidad y se abrió, aún si hubieran saltado todos del pick-up, obviamente hubiera sentido el movimiento de cuando se bajaron, de cuando se tiraron, y los hubiera visto a la hora de parar totalmente y bajarse. No tenía lógica que hubieran desaparecido, pero simplemente desaparecieron. Entonces más adelante, ya cuando encuentra un puesto de comida, empezó a platicar con los vendedores, y ellos les dijeron, sí, estos penitentes aparecen muy seguido aquí en esta carretera. Nosotros le aconsejamos a que cuando los vuelva a ver, no les haga caso, siga de largo, no trate de darles jalón de nuevo. Ahorita usted corrió con suerte, pero hemos sabido que en otras ocasiones tienen accidentes las personas que llevan a estos penitentes. Entonces es mejor que no lo vuelva a hacer. Ahorita, gracias a Dios, no se lo llevaron a usted en algún accidente. Así de que mejor ignórenlo si alguna vez los vuelve a ver. Y dice, pues, la verdad, porque, y entonces es en donde él empieza a recapitular en su mente. Y dice, es cierto, ¿cómo es posible que sus candelas estuvieran encendidas aún con el viento de la velocidad en el pick-up? ¿Y cómo es que desaparecieron en ese punto exacto? Entonces, definitivamente era algo paranormal. Y bueno, esa historia no es muy larga, hasta aquí llegó. Pero vamos a que las historias de carretera, así como las del mar, hay muchas. Hay muchas, y a veces hay que investigar un poquito a los lugares donde uno va. Sí. Para tener cuidado con eso. Así que no toda la gente que está haciendo como eso de jalón, o que simplemente va caminando, son gente viva. Algunas veces son espíritus como este. Y pues, ahí estamos, amigos. A veces da más miedo una persona física que un espíritu. Porque no se sabe, ¿verdad? Que está pidiendo jalón, porque no se sabe. Si es alguien vivo, alguien que no, o alguien que quiere hacer daño, ¿no? Sí, como en el caso del video anterior y pues eran espíritus. Sí. Pero no falta el delincuente que se hace pasar. Sí, también. Bueno, interesante porque, no, sí, tantas cosas paranormales que pasan, ¿verdad? Que pues que suceden en esta vida. Hay mucha gente que no cree en eso, que no, pues, eso no existe, pero sí existe. Yo creo que hasta que no te pasan. Ajá. Entonces, sabemos que esas cosas existen, y siempre hay que encomendarse a Dios para que nos proteja, ¿verdad? Sí, es cierto. Y pues ahí están, siempre están como que muy impredecibles, en cualquier momento pueden aparecer. Así es, amigos. Sí. Tienen historias aquí, las pueden compartir en correo electrónico para que podamos compartirlas con todo el público, ahora que las podemos narrar. Sí. ¿Tienes algo más que comentar? Bien. De hecho, tengo otra historia que me mandaron a nuestro correo. Entonces, le pusieron así:
Como título, El eco en el pasillo. Decía. Eh, bueno, como nombre, pues le pusimos Mateo. Mateo siempre había sido, te voy a leer tal cual como está aquí. Mateo siempre había sido un escéptico. Por eso cuando alquiló aquel apartamento antiguo en un precio ridículamente bajo, ignoró las advertencias del portero sobre los vecinos silenciosos. El lugar era perfecto, techos altos, suelos de madera crujientes y un pasillo inusualmente largo que terminaba en un espejo de cuerpo entero. Mi primera noche, o la primera noche, ¿verdad? La primera noche de Mateo, despertó a las 3:14 de la madrugada por un sonido rítmico. Tap, 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 decía el sonido. Parecía venir del pasillo. Pensó que era una tubería vieja. Se dio la vuelta y volvió a dormir. No le tomó importancia. La segunda noche, el sonido cambió. Ya era un golpeteo metálico. Era el roce de algo suave contra la madera, como si alguien arrastrara los pies descalzos. Muy lentamente, Mateo se sentó en la cama con el corazón mar- mar- ¿qué es? martillando, martillando así contra su eh, costilla, o sea, estaba así como que pum, 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 pum. Me imagino que se aceleró el susto, Mm, ¿verdad? Eh, entonces se asomó al pasillo, no había nadie, solo el espejo al fondo, reflejando la oscuridad profunda eh, de la casa. Entonces, dice, el descubrimiento. Al tercer día, Mateo notó algo extraño en el espejo. Al limpiar el polvo, vio una huella de mano, pero no estaba por fuera. La marca de grasa y humedad estaba dentro del vidrio, como si alguien hubiera intentado empujar desde el otro lado. Esa noche decidió no dormir bajo la puerta de su habitación entreabierta y esperó con una linterna. O sea, Mateo estaba ahí despierto. Imagínate, estaba despierto entre la noche. ¿Qué va a hacer despierto a las 3 de la madrugada a ver qué pasa? ujú, sí, sí. Se dice a las 13:14 AM, el aire se volvió gélido y el sonido comenzó. Mateo encendió la linterna apuntó al pasillo, al, al haz de luz, recorrió las paredes descar, descarcadas, sí, hasta llegar al espejo. Apuntó y bueno, vio cómo estaba así, bueno, normal, las paredes como de madera y todo. Lo que vio le hizo lo heló, la, vio algo rojo, un líquido rojo, su propio reflejo no tenía eh, linterna. Eh, dice, el suspenso final, dice, en el espejo, Mateo reflejado estaba de pie, con los brazos caídos y la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Pero lo peor no era eso,
Detrás de su reflejo de la oscuridad del pasillo virtual se asomaba una figura alta, pálida y sin rostro que se ponía las manos sobre los hombros. Que le ponía las manos sobre los hombros, o sea, estaba ahí viendo, estaba parado. Él se estaba viendo, pero no se estaba viendo tal como él era, sino que estaba viendo, como dice, que al final del espejo se paró a ver qué pasaba. Se vio, pero de otra manera diferente. Sí. Y detrás de él llegó una figura y le ponía la mano sobre los hombros. De repente el reflejo de Mateo sonrió. No fue una sonrisa humana. La boca se abrió más de los músculos permitirían, revelando hileras de dientes finos como agujas. Mateo real, Mateo retrocedió, pero tropezó al caer, escuchó un crujido de vidrio roto. Aunque el espejo estaba intacto, sintió una mano fría, húmeda y pesada sujetándole el tobillo desde la oscuridad debajo de su propia cama. Eh, Susurró una voz que sonaba exactamente como la suya, pero que venía de todas las paredes a la vez. Gracias por dejarnos entrar, decían las voces. Mateo miró hacia el pasillo por última vez. El espejo ahora estaba vacío, ya no había reflejo, porque él ya no estaba en el lado correcto de la realidad. Entonces, bueno, ahora lo que cuenta, eh, lo que le pasó a Mateo. Imagínate, estás en una casa, estás solo, y a mí no me da miedo nada, así. Y escucha cosas. De repente se vio del otro lado del espejo. Estaba de lejos, se vio, y ahí estaba él. Primero se vio cerca, después se vio lejos, pero cuando se dio cuenta, ya no estaba él, sino que donde estaba realmente, sino que estaba del otro lado. Sí, qué historia más interesante. Ajá. También. Entonces, los espejos son conocidos, sí, como portales, que usan los espíritus para ir y venir de un lado a otro. Uh-huh. Y esa historia que te llegó es como un ejemplo muy interesante de cómo había entidades que estaban en el espejo. Y lo que hicieron fue como un intercambio. Lo interesante, ¿verdad?, acá es que dice que después de verse del otro lado como del espejo, porque él estaba, digamos, estás acá, ¿verdad? De repente estás del otro lado del espejo y te estás viendo de que el otro lado del espejo está súper oscuro y aquí está tu cuarto. Después dice que al tiempo regresó nuevamente a su lugar. Entonces narra su historia, ¿va?, de lo que le pasó, que de repente se vio en la pura oscuridad. Pero al final es de que él parece haber tenido un intercambio con estas otras entidades. Sí. Porque él se ve ya como que estuviera del otro lado del espejo. Ajá, así parece como que ya de alguna manera paró del otro lado. Sí, porque sí, y los espejos son portales, ¿verdad? Es como el que tenemos aquí, pues. Uh-huh. Es un espejo grande, pero pues a los que se centran mucho en eso, imagínate ya una casa que esté así con eso, con cosas malas, y un espejo grande, creo que haría un buen juego, ¿verdad? Porque eso cabal sería como un portal para allá, entrada y salida de cosas, de espíritus. Ajá. Que entran y salen de los espejos. Sí, y esa casa está súper llena de cosas así. Sí, por eso está bien tener un espejo, pero no llenar la casa de espejos. Sí, o tener un espejo no demasiado. O tener un espejo bien grande. No,
O sea, O sea, lo que se recomienda es que un espejo grande, de cuerpo completo, como este, es que no vea tu cama, ajá, que no mire, no durmas con el espejo frente a vos. Por ese tema de que es un portal y podría estarle dando como la entrada a quién sabe qué cosa. sí, Entonces sí se recomienda mucho que si tienes espejos de cuerpo completo no los tengas viendo hacia tu cama, que eso, no te vean dormir. sí, eso es Ujú. lo que él vio al final, como que las 3 de la mañana, siempre a esa hora, miraba, de repente se iba al otro lado. Tremendo. Sí, Y nuevamente amigos, pues espero que le puedan dar like al video, compartirlo con sus amigos, poner su opinión aquí en la caja de comentarios si han tenido alguna experiencia paranormal, pues, y estaremos más que felices de poder leerles. En el correo electrónico también, si tienen experiencias que quieran que nosotros relatemos. Bueno, pueden poner ahí, puede decir mi nombre o no. ajá, así como aquí pusimos Mateo, ¿no? Porque obviamente no ibas a poner el nombre real, aunque no lo conocen, pues, pero no va. Sí, Ajá, es mejor porque hay veces que la historia, si la propia persona de repente lo ha contado también o no sé, de repente se podrían reconocer quién es o algo personal, entonces es mejor evitar. sí, Si es que ustedes quieren que sea anónimo. Así como, por ejemplo, las historias que yo conté, pues, si se dan cuenta, no dije nombres, precisamente porque decían, no mencionen nada, para evitar que quizás algún conocido diga, yo creo esa que, es mi historia, no, yo creo que es no, la persona como mi vecino, puede ser mi primo, mi amigo, o algo así, así como que se me hace muy familiar. ajá, sí, Entonces, para evitar, sí, damos pocos datos, ujú. ¿verdad? Algo antes de solo la última historia, digamos, historia, vamos a contar una pequeña historia. En uno de tus relatos vos contaste sobre algo relacionado al agua, ¿verdad? Sobre los hechos paranormales y el agua tiene mucho que ver con lo paranormal, ¿verdad? Sí, el agua es una especie de conductor de lo paranormal. O Sí, sea, como que quizá precisamente porque es una superficie que se refleja, ujú, quizás usa el agua como tipo espejo, sí, como un tipo portal. Entonces, de hecho, muchas apariciones de espíritus o cosas así tienen que ver con agua. Como que en Guatemala, por ejemplo, la Llorona, en los se ríos, supone que es muy conocida de aparecer en ríos, lagos o en algún lugar en donde hay cierta cantidad de agua. ajá, o en Y son muy las calles, dice, relacionadas. también las calles donde hay cruces, ahí se aparece, dice, también. Ahora, pues, ya nos salimos del agua, ¿no? Pero sí. Ahora, con el tema esto del agua, como te decía, eh, recomiendan, ¿verdad? Bueno, recomendamos también eh, de que cuando hay personas de que no saben nadar, mejor no meterse a los mares, a ríos o algo así. Porque a veces está el maligno, están las cosas ahí más fuertes, porque el agua se hace ahí más fuerte, ¿verdad? Lo malo, ¿no? Bueno, un poquito de sentido común, ver si no sabes nadar para que te vas a meter al Sí, agua. pero, Pero sí, sí, es lo que les mencionaba hace un momento. El agua parece ser una especie de conductor de energía y pareciera que los espíritus lo utilizan así como a los espejos de portal, como que el agua también es utilizada por ellos como una especie de portal, ya que esto refleja. Acuérdense que el agua es reflectiva, refleja las cosas. ujú, Entonces es muy probable que por eso espíritus de todo tipo utilicen mares, ríos, lagos, lagunas o lugares donde hay bastante agua. ajá, Incluso, sí, recordando hace ratito, en algunos lugares yo he escuchado la historia de cómo se escucha que lavan ropa, por ejemplo. ujú, Yo he escuchado así de primera mano relatos de personas que conozco que en las madrugadas a veces se escuchan que están lavando. O sea, vamos al agua, algo que sí, tiene que ver con el agua, una pila llena, como que atrae algo,
y se empieza a escuchar que están lavando o que se están bañando, que como que abren la regadera, ¿no? Y no hay nadie, Sí, eso puro también. ruido, nada, ¿no? Sí, y otra de las cosas de que, como se han visto procesos en el que gente se tira al mar, así va, un chapuzón eh, y de repente está algo esperando aquí, así, desde el agua, desde el mar, Mm, esperando. sí, Y, o sí, sea, se tiran. lo que yo he escuchado es de que precisamente por el mismo tema del que estábamos hablando de cómo lo utilizan como tipo conductor, eh, pareciera que algunas personas desaparecen. ¿Qué es lo que hace lo que va vos? Desapariciones inexplicables en agua, ya sea un río, un lago, no sé, se tiran el clavado y ya no salen. ¿Y qué pasó? A veces no es que esté profundo o así, sino que simplemente algo como que los absorbió Sí, y ya no vuelven a aparecer. Y creo que hay una historia de unos jóvenes precisamente, creo que por ahí, ese creo que era lo que iba, de, de que alguien desobedeció una norma ahí, de que le dijeron, mire, usted no se tire ahí. O sea, de hecho, ningún del grupo le dijeron, jamás vayan y naden ahí. Vienen estos jóvenes, desobedecen un poco esa norma, están ahí como jugando un poco con el agua, pero uno sí se tira, que es lo que vos decís, como un clavado a este río, y, y cuando cae al agua, desaparece, ya no vuelve a salir. Obviamente sus amigos, los compañeros empiezan a bloquear, a ¿qué pasó con aquel? ¿Qué pasó? Se meten al agua, tratan de ver si se puede rescatar. No, en realidad, no hay un lugar donde se puede ver, imposible. Simplemente es como que si hubiera habido algo en el agua que lo hubiera absorbido. sí, Pero en las fotos, en una de las fotos que estuvieron va a tomar durante la actividad, pasa lo que vos dijiste, vos, ahí en el río, literalmente se ve en la foto una mano saliendo del río. Y a la persona que está haciendo el clavado, como que se dirige hacia esa mano. Entonces, ajá, literalmente, en la foto se da a entender que cae en la mano, y es eso lo que se lo lleva. Y nunca más volvió a aparecer. Nada que llamaron a las autoridades y se rebuscó por todos lados, y no había cuevas, un remolino, qué sé yo, ¿no? Definitivamente era imposible que simplemente con caer ahí desapareciera. Definitivamente había algo ahí maligno. siempre la desobediencia, Eso es a lo que vos ibas. sí, se Uh-huh. puede decir porque también, pues sí, lo que aplica la desobediencia porque, pues dicen, no te metas y no hay que meterse, ¿va? Sí, hay lugares en Entonces, aunque sepas o no, entonces hay que ser obedientes, ¿no? Es decir, mejor no se metan ahí porque para evitar cualquier cosa, mejor no hay que meterse. sí, porque es obvio que la persona que se echó clavado sabía nadar. Ajá, Por sí, eso era, entre eso y que el río tampoco era caudaloso, así como de grandísimo, no podía ser que desapareciera de esa manera. sí, Fue algo paranormal. algo paranormal, Uh-huh. totalmente, sí, es algo inexplicable, ¿verdad? Porque cómo eso puede pasar eso, pero sí realmente pasó, pues, ¿verdad? Entonces hay que ser obedientes. Sí, Ajá, puede sí. pasar. Ajá, entonces siempre hagan caso. Uh-huh. Muy bien, entonces espero que les haya gustado las historias y pues compartan nuestro video y pues ahí compartan para que todos escuchen y pues si alguien tiene relatos, pues igual, nos corre usted. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Cuídense bastante y nos vemos a la próxima. Y recuerden tener siempre dulces pesos.